María Emilia, bienvenida, ¿cómo estás? Bienvenida, qué lindo, gracias. Gracias, Walter, gracias, Marcela. Bueno, ¿Cómo contenta estás? con esta ¿Todo bien? convocatoria. Muy bien. Muy Bueno, bien. nos alegramos. Nosotros tenemos una expectativa. Yo ya desde las 10 de la mañana que estoy con la belleza astrológica, pero a full. Ya me encantó el título. El título ya dice un montón de cosas, dice. Sí. Qué bueno, chicos. Y la verdad que ese título es la integración de esa parte dividida, ¿no? De esta Emilia que tenía este universo más estético, de embellecer. Por otro lado, el conocimiento ancestral. Y bueno, eso es el resultado de dejar de estar dividida, ¿no? De integrar esas partes en mí. Así que qué bueno que les guste. Que es como muy loco integrarlo, ¿no? Suena como, es como integrar algo muy frívolo, si se quiere, y algo un poco más espiritual. Claro, porque esto es apasionante, Sí, este tema, ¿no? totalmente. Ya lo vamos a ver en la vida en algún momento. Es fantástico poder comprender que la belleza no es la estética, ¿no? O sea, Totalmente. la estética, hemos confundido, ¿no? La belleza se asoció al arte y el arte estaba en manos de la burguesía. Entonces entendemos que la belleza es un resultado externo. Sin embargo, la belleza es la expresión del ser. La estética simplemente tiene que ver con esta armonía, ¿no? La armonía de líneas más matemáticas, la simetría. Entonces hay un concepto bastante Erróneo. como está tergiversado, digamos, el concepto de la estética y la belleza, y un poco también el conocerme para poder expresar quién soy. Entonces, por eso la belleza astrológica. Yo expreso en mi imagen quién verdaderamente soy, y para eso me tengo que conocer. Tal cual. Bien, muy lindo. Mira, si ya estaba prendida con el título, ahora con esto que me decís, más todavía. Bueno, vamos a escuchar a ver Qué bueno, cuál es la propuesta entonces que tiene para hoy, ¿te parece? Dale. Vamos. Bueno, a ver, para este primer encuentro vamos a hablar de la astrología como lenguaje simbólico y también como camino de autoconocimiento. Claro, por un lado tenemos la astrología, que es un sistema simbólico proveniente de la búsqueda más ancestral del ser humano en ese acto de observar el cielo e intentar comprender la propia existencia. Y por otro lado, ¿qué recurso, qué herramienta supone para mí, ¿no? en esta búsqueda de conocerme, de autodescubrimiento? Entonces, es interesante la combinación, porque pero eso es antiguo, representa el conocimiento del ser humano, el primer conocimiento se cree. ¿Y qué tiene que ver conmigo? ¿Cómo yo puedo aplicar esa información? Bueno, a ver, si nos remontamos a la prehistoria, estamos hablando de 2,5 millones de años antes de Cristo, hasta lo que es la invención de la escritura, 3.500 antes de Cristo, un montón de tiempo. Nos encontramos con un ser humano que observa el cielo y tiene que hacer frente a esas necesidades más instintivas, esas amenazas que supone ese ambiente externo. Y al mismo tiempo maravillarse con estas configuraciones del cielo, ¿no? Los eclipses, pienso en ese ser humano observando el cielo. La astrología es este primer contacto del ser humano en la contemplación, suena muy poético, ¿no? La contemplación de ese cielo que intenta comprender su propia existencia. Entonces, superado esos primeros miles de años en donde el ser humano se sentía medio juguete de los dioses, ¿no? Donde padecía la caída de cada noche, miedo que sucedan cosas, ¿no? En la observación, esas amenazas. Con el tiempo, lo que va descubriendo es que la vida está en todo. Y empieza, esto es hermoso, empieza a asumir ese diálogo constante entre el cielo y la naturaleza. Y ahí lo maravilloso es como el ser humano empieza a integrar esto de comprender que es parte de los ciclos del sol y la luna, el tema de las siembras y las cosechas, cómo puede asegurarse su propia vida, ¿no? Evitar las hambrunas, a través de este conocimiento de lo cíclico. Y ahí empieza el concepto de la participación, ¿no? Del famoso, el macrocosmos, el universo, ¿no? Es un hogar para mí, y a la vez yo de la Tierra soy ese microcosmos, ese diálogo. Ahora, después nos encontramos con el auge. Ahora sí es el auge de la astrología, que pensemos nos vamos a 3.000 años antes de Cristo, Mesopotamia, Egipto,
Grecia, Medio Oriente. Esos son los lugares en donde la astrología toma su expansión, su auge. Ahora, no estaba, digamos, para todos. Los que podían acceder eran los reyes, ¿no? Los estratos más exclusivos. Uh-huh. Los reyes, Marce y Walter, tenían sus propios astrólogos. Eso pocas personas lo saben. No es así como tenían sus filósofos, sus médicos prestigiosos, que entre paréntesis, los médicos debían tener conocimientos astrológicos. Es decir, se sabía que para evitar cualquier tipo de hemorragia, los médicos debían tener conocimientos astrológicos. Significa que, por ejemplo, cuando la luna estaba en el signo del órgano que regía, se debían evitar, en lo que la medida que pues, se pudiese, ¿no? Esas intervenciones. Entonces, este es el momento de gloria, sobre todo en Medio Oriente, ¿no? Porque en Medio Oriente nunca la astrología fue perseguida. Pero ¿qué sucede? Esta parte es apasionante, ¿no? En la primera etapa, y tampoco se sabe mucho, en la primera etapa del cristianismo, la astrología estaba muy ligada. ¿Por qué? Fíjense ustedes, el símbolo de la cruz, ¿no? El símbolo de la cruz es un símbolo que utiliza la iglesia. Uh-huh. Sin embargo, es un símbolo ancestral. Así como para el cristianismo, la cruz representa la victoria de Cristo a la muerte, al pecado y a la liberación de la humanidad. La cruz es un símbolo que antecede al cristianismo. Estamos hablando de que la cruz representa la encarnación, la realidad, la materia, la existencia humana, ¿no? Entonces, fíjense qué interesante. El cristianismo tiene elementos astrológicos. Eso mucha gente por ahí no lo sabe. ¿Qué piensan de eso? ¿La tenían ese dato? No, normalmente la simbología tiene que ver más con un aspecto de la religión, pero no con todo ese concepto que vos decís. Es decir, lo asociamos más que nada hasta, si se quiere, para bendecir o para, no sé, hacer la señal de la cruz, claro. Pero siempre con un aspecto, si se quiere, religioso directamente. Claro, y además también es interesante porque cuando dicen la cruz, no sostener la cruz es la encarnación. Fíjese esta imagen de Da Vinci, ¿no? De una persona parada con los brazos al costado del cuerpo, esta cosa de que somos una cruz si levantamos los brazos. Entonces, la cruz es un símbolo ancestral asociado a la materia. Si ustedes observan un mapa natal o el famoso círculo, la totalidad, y en el medio la cruz. Sí. Porque nosotros somos espíritu, círculo. Ahí sí se asemeja más a esta obra de Da Vinci que vos decís. Exactamente. Sí. Fíjate qué interesante, cómo el cristianismo toma, ¿no? En realidad toma ese símbolo ancestral. Entonces, había una correspondencia. Pero ¿qué pasa? En algún momento sobreviene la crisis, que es esta de la astrología es perseguida, no es perseguida, es burlada, es prohibida en realidad. Entonces, esto sucede en Occidente, en Medio Oriente no. En Medio Oriente nunca la astrología fue prohibida, fue perseguida. Siempre estuvo esa conexión. Y tiene sentido. Fíjense ustedes lo que sucede. El momento de crisis es cuando queda la iglesia como único espacio conectado con la espiritualidad y empieza el auge de la ciencia. Uh-huh. Y ahí deviene el dualismo, ¿no? Esta cosa que era, la verdad no está en lo espiritual, entonces me tengo que zambullir en lo material, que es la razón, la voluntad, y ahí está el auge de lo que es la filosofía occidental. Uh-huh. Y sin embargo, miren qué interesante esto. Así como la filosofía está muy asociada a la razón, los primeros filósofos de la antigüedad iban a estudiar a India. En India hay todo un auge muy en Medio Oriente en general. Los mismos los árabes tenían muchas nociones de lo matemático, ¿no? La astrología tiene mucho que ver con esto de hacer cuentas. Yo cuando estudié astrología tenía que saber sumar grados, minutos y segundos. Y mucha gente cree que lo asocia al oracular. Entonces, esta filosofía que se va a alinear más a lo racional, en realidad tiene en sus albores, en su génesis, tiene esta conexión con la astrología.
Entonces queda dividido el mundo occidental, queda dividido lo espiritual, que va a quedar a mano de la Iglesia, y la Iglesia persigue obviamente la astrología. Entonces, sin embargo, digamos, cuando digo Iglesia no digo religión, porque la religión en realidad de su palabra etimológica es religar, unir al hombre con la naturaleza. ¿Pero qué dice la Iglesia? El hombre de por sí viene con un pecado, entonces queda dividido. El hombre no es divino, entonces hay algo de el pecado original, algo corrupto en el hombre. Entonces ahí empieza la crisis. El hombre no, si ya no es puro y no tiene conciencia y conexión con Dios, sino Dios es algo lejano a mí. Entonces me conecto con la razón. Y ahí es como hay una gran crisis en la humanidad, en donde la Tierra queda dividida. No, Occidente, condenado a aceptar este Dios medio malvado, y por otro lado, el Oriente, que sí sigue conectado con esta idea de que Dios está en todos lados, ¿no? La naturaleza, un pájaro, el río, el aire. Entonces, hasta acá un poco de este pasaje de entender estos tres momentos. En la actualidad, ¿qué vemos? Que siguen sucediendo guerras. Una cosa que no lo puede creer, aunque que sigan sucediendo guerras. Porque nos vemos divididos. ¿Quieres preguntarme algo, Wal? Sí, no, te iba a decir, ¿y cuánto es lo que estás contando vos, digamos, de la astrología, y traído un poco más a la actualidad, y un poco vos ya creo que estabas entrando a eso, nuestros abuelos, en cuanto a la siembra, ¿no? ¿Cómo trabajaban, digamos, con las fases de la luna? Claro, es algo innato. Pensá, Walter, que si hablamos de que es el primer conocimiento, ¿no?, ancestral, ¿cuánta conexión tenemos con ser parte? Así como yo digo universo tierra, también digo humano tierra, ¿no? Nosotros somos el microcosmos y esta tierra nos provee de todo lo que necesitamos. Es maravilloso pensar esto de la conexión. Los animales nos enseñan en ese sentido, ¿no? Sí. El animal se siente mal y deja de comer. Sí. Y nosotros decimos, pero nosotros nos sentimos mal y seguimos dañando nuestro cuerpo. Sí. Entonces, la astrología es esta capacidad de poder encontrar mi brújula interior, que no es algo externo. Por eso digo, hay mucha confusión de esto de asociarlo a la mancia. No, es un lenguaje simbólico, milenario, por eso es tan genuino, milenario, que lo que hizo fue integrar todas las culturas, Oriente, Occidente, en una composición universal, pero a partir de una mirada oriental. Fíjate que la astrología tiene un concepto de que todos somos uno, de la totalidad, de nosotros somos una conciencia divina, que trascendemos a la muerte, venimos a esta tierra a un tiempo para poder encontrar un sentido, un propósito, y al mismo tiempo somos una mente, una razón, esta energía de la energía masculina y la energía femenina. Entonces, incluso la astrología también, por ejemplo, está muy asociada, igual que la psicología, a la mitología. Y hay muchos simbolismos que está grabado en el inconsciente colectivo. Y a veces lo damos por naturalizado y no somos conscientes. Entonces, y ahora viene la parte de qué aporte, qué contribución puede hacer la astrología para mi vida como herramienta de autoconocimiento. María Emilia. Todos los seres humanos encarnamos en un cuerpo físico, pero somos mucho más que eso, somos una conciencia infinita. Pero ¿qué pasa? Vinimos a la Tierra con un propósito. Sí. Pero lo paradójico acá es que nos olvidamos a qué. Es como, y cuando nos perdemos decimos, pero ¿cuál es mi propósito? No sé, no encuentro sentido. Como el universo no nos puede spoilear la película, tenemos que recordar a qué vinimos. ¿Y dónde lo podemos encontrar? Y por ahí nos encontramos cuando somos niños. Yo a la gente le digo en consulta, por ejemplo, ¿qué te gustaba hacer cuando tenías 5 años? ¿No? Volver a la infancia, volver a conectar con ese niño. Ahí, fíjense qué interesante, los 5 o 6 años es cuando más o menos me conecto con lo solar. Y lo solar es la conciencia, lo que nosotros venimos a aprender. Entonces, ¿cuál es la contribución de la astrología? A más conciencia, más capacidad de transitar nuestra experiencia humana sin identificarnos con lo que nos sucede, sino abrirnos a qué aprendizaje tiene para mí la vida.
¿Qué les parece? Bien, ahí vamos a quedar pensando. Yo te propongo, si vos estás de acuerdo, que nos encontremos en 7 días y sigamos ahondando en este tema, un poco para ir rumiando este mensaje que nos has dejado hoy. ¿Te parece? Me encantó, sí, ya vamos a estar compartiendo. Tengo ganas de armar reportes, a ver de la gente, que la gente qué opina, reportes del mes. María Emilia, ¿querés darnos tus redes? Así la gente también pueden ir mirando y nos pueden dejar mensajitos, ¿te parece? Perfecto, les voy a pasar entonces, para los que estén interesados, mis servicios o quieran recibir información, mi WhatsApp es 11 64 63 0396 y en redes sociales me encuentran tanto en Instagram como en TikTok como Emilia y los Astros. Bien, muy bien. Así la gente se puede también conectar con vos. Bueno, de nuestra parte, gracias por este lindo momento que hemos compartido. La verdad que es súper interesante. Vamos aprendiendo, un poco de eso se trata. Por eso este nuevo desafío aquí en la mañana de la radio. Beso gigante, buen finde y nos encontramos en 7 días. Gracias, Marce, Walter. Un abrazo grandote, grandote, grandote.